Gracias, Sara, gracias por la presentación, gracias a todos los que están en este momento en vivo en la transmisión, tanto por Facebook como por Zoom. Pues con esto arrancamos el primer ciclo de conferencias de esta red, que será cada 15 días en temas de secado y cocción solar, y arrancamos con una serie de eventos que queremos hacer para que esta red se vuelva cada vez más grande y podamos impactar tanto en la parte de secado como cocción solar en México, y esperemos muy pronto también en Iberoamérica. Entonces, hemos decidido iniciar con una práctica de secado solar de una planta de Zacatecas que diseñamos, y bueno, les platicaré brevemente de qué se trata esta planta, cómo opera, las cosas que se han hecho y algunos datos sobre todo para que quede claro que este tipo de tecnologías, aparte de ser amigables con el ambiente, pueden ser también muy rentables y podemos utilizarlas cada vez con mayor rentabilidad y con mayor provecho, ¿no? Entonces voy a compartir yo mi pantalla. Las preguntas creo que no les comentaste, Sara, lo ideal es que sean por chat, ¿no? Y los vemos al final de la presentación, ¿es correcto? De acuerdo. Pues entonces voy a compartir mi pantalla para iniciar con esta presentación. Ya la están viendo, ¿verdad? Nada más para estar seguro. ¿La ven, Sara? Bueno, vamos a iniciar entonces con esta plática, y hemos titulado esta plática Planta deshidratadora solar térmica para productos agrícolas instalada en Zacatecas, México. Esta es un proyecto que, como iremos viendo, se hizo a través de un proyecto FORDECID de CONACYT, en el que participaron diferentes instituciones, entre ellos la UNAM. Las personas que aparecen ahí en la pantalla fueron muy importantes colaboradores de esta planta, pero también estuvo la Universidad Autónoma de Zacatecas trabajando con nosotros, el INEL también estuvo trabajando, y la Secretaría del Campo de Zacatecas. Entonces, les voy a presentar algunas fotos, algunas imágenes de esta planta que está en Zacatecas, sobre la carretera Zacatecas-Fresnillo, y iré comentando algunas cosas de los resultados que se han estado obteniendo en esta planta. Entonces, como contenido de esta presentación tendremos los antecedentes, luego la descripción de la planta solar, la evaluación de las tecnologías solares que estamos utilizando, que ya veremos que son dos, y veremos un caso práctico de varios que hemos hecho, y este caso sería la cinética de deshidratado de nopal que hicimos ahí para producir harina de nopal, la evaluación que se hizo de las cámaras de deshidratado, más o menos de manera rápida y general, y un análisis breve también de costos y retorno de la inversión de esta tecnología. Finalmente, las conclusiones, seguramente mostraré un video también cortito, si nos da tiempo, y después pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, como antecedentes, bueno, las pérdidas de alimentos en la producción, almacenamiento, procesamiento y distribución de alimentos, así como los productos alimentarios de buena calidad que no son consumidos, tienen un impacto negativo en el medio ambiente, debido a que para su producción se utilizaron grandes cantidades de agua, tierra y energía que nadie consumirá. Y el ejemplo que pongo ahí es ese porcentaje de pérdidas en México de diferentes productos, ¿no? Y específicamente en el nopal se pierde el 63.3% de la producción, ¿no? Y obviamente, como podemos ver otros, el aguacate, el pepino, la mayoría de las frutas y legumbres están cercanas al 50% las pérdidas, ¿no? ¿Qué sucede con el tema del deshidratado de alimentos? Bueno, que una parte de estos alimentos los podemos deshidratar y conservar sin ningún conservador por más de un año, y podríamos reutilizar estos productos o este tipo de frutas, verduras o alimentos que muy probablemente si no quedarán en la basura, ¿no? Entonces, el deshidratado es una técnica muy antigua, como ya sabemos, y que lo podemos utilizar precisamente para poder aprovechar mermas de alimentos, mermas que son muy grandes en general en México y en todo el mundo de este tipo de alimentos. Aquí vemos algunas de las que tenemos, como les dije, el nopal pues es claramente uno de los mayores, pero si vemos el pepino anda también el 50%, el chile, el aguacate se desperdicia en gran cantidad, y en general pues una gran cantidad de frutas como el mango, la manzana, tenemos una gran cantidad de mermas que pueden convertirse en unas
ricas botanas y en alimento que podemos utilizar después de mucho tiempo si utilizamos este tipo de medios para deshidratarlos y conservarlos. En México es común observar el uso de dos métodos de secado de productos agrícolas. Uno es el secado a cielo abierto, muy común, utilizado todavía, y otro sería el secado mecanizado, que es un poco menos común en México. Sin embargo, en vista de las tendencias actuales, el método de secado solar es una alternativa para contrarrestar los inconvenientes del método de secados convencionales. ¿Cuál es el problema de secado a cielo abierto o a patios donde tiran el chile u otros productos? Bueno, tenemos infinidad de pérdidas causadas por el secado inadecuado, ataques de hongos, insectos, invasión de aves y roedores, lluvias inesperadas y otros efectos meteorológicos. En el caso, por ejemplo, de Zacatecas, que hemos estado nosotros trabajando un buen rato ahí, es increíble ver la cantidad de roedores que hay en el chile que están secando, ¿no? Afortunadamente el chile que consumimos seco, normalmente lo hervimos o le hacemos otro producto, porque si no, quién sabe qué nos podría pasar, ¿no? Entonces, una parte de este secado ya controlado, pues bueno, evita una serie de pérdidas, evita ataques de insectos, de microorganismos, y también, como veremos en a lo mejor alguna imagen, pues le da otro tipo de color y otro aspecto al chile, volviendo de mucho mejor calidad que el que normalmente lo comercializamos y que está secado o al cielo abierto o bien con gas, y normalmente con gas de combustión, que entra directamente estos gases de combustión en contacto con el producto que se va a secar, con lo cual también pueden retener una serie de gases tóxicos si no está hecho el secado de manera indirecta y no está normado, desafortunadamente, en México, ¿no? En países europeos y en Estados Unidos, por ejemplo, ya no se permite secar productos con fuego directo, ¿no? Entonces, dadas las preocupaciones ambientales y los recursos limitados de combustibles fósiles, es necesario reducir aún más el consumo de energía en el sector alimentario y disociar los precios de los alimentos de los precios inestables y crecientes de los combustibles fósiles, ¿no? Y bueno, no nada más de esto, ¿no? Sino del desabasto, lo acabamos de ver, ¿no? Con el caso del gas natural, ¿no? Que nos quedamos sin gas natural y tuvimos problemas de electricidad, pero obviamente también va a repercutir en la parte de alimentos, ¿no? En la medida que tengamos sistemas más autónomos y autosuficientes, pues dejaremos de depender de estos combustibles fósiles. Por lo tanto, es deseable utilizar energías renovables para secar productos agrícolas, y por ello se diseñó e instaló esta planta, que una de las partes importantes de esta planta que les voy a mostrar es que está hecha con tecnología 100% nacional, ¿no? Desde el túnel de secado, los colectores, etcétera, lo hicimos todo con tecnología nacional, y es una planta que está funcionando ya hace unos años y que es un laboratorio de pruebas, ¿no? Donde hemos hecho diferentes pruebas y todavía seguimos diseñando y optimizando cosas para futuras plantas que se puedan montar. Aquí vemos la descripción de la planta. Espero que puedan ver mi cursor. Como veremos, tenemos unos calentadores solares de placa plana para calentamiento de agua que están conectados a un termotanque. Ya después iremos viendo cómo opera. Normalmente durante el día estamos calentando agua, lo llenamos aquí en el tanque, y este tanque servirá para calentar el túnel de secado una vez que el sol se metió o que ya tenemos poca irradiación solar, y tenemos unos colectores para calentamiento de aire. Directamente entre el aire del ambiente se calienta y pasa al túnel de secado, y esto lo estamos usando mientras hay sol, es decir, mientras hay sol utilizamos este sistema. Una vez que ya tenemos poca irradiación, utilizamos el almacenamiento de agua caliente que tuvimos durante todo el día, y finalmente, si todavía requerimos de secado o quisiéramos operar la planta 24 horas, tenemos un respaldo de gas que usamos realmente poco en la planta, como veremos, y que pudiéramos utilizar para continuar secando el producto. Entonces voy a empezar por describir algunos de los sistemas. La parte de los colectores solares para calentamiento de aire que podemos ver aquí es un sistema de 48 captadores solares que están conectados 3 en serie para poder alcanzar las temperaturas de secado. Típicamente un producto secado que se seca entre 50 y 60 grados, obviamente depende, el producto es una buena temperatura para realizar un secado, no solamente desde el punto de vista de los tiempos de secado, sino de que a menor temperatura perdemos menos propiedades en el alimento que estamos metiendo. Es decir, si secamos a altas temperaturas, normalmente muchas proteínas se degradan y algunos otros componentes de la planta, mientras que si secamos a bajas temperaturas, estos componentes los podemos mantener. Entonces, tenemos una área total de 110 metros cuadrados de este tipo de colectores, y como vemos es un arreglo de 3 en serie por 18 en paralelo.
Estos colectores fueron diseñados y patentados, de hecho tenemos la patente que está transfiriéndose en el Instituto de Energías Renovables del UNAM, donde yo trabajo. Aquí vemos un acercamiento, aquí está uno de los colectores para calentamiento de aire, hay 3 conectados. Por este lado entraría el aire ambiente y por aquí ya sale aire entre 70 y 80 grados, que es el que introducimos a la cámara de secado. El otro sistema que utilizamos de respaldo una vez que se fue el sol sería el sistema para calentamiento indirecto de agua. ¿Por qué indirecto? Porque estamos calentando agua y posteriormente con esta agua estamos calentando el aire que utilizamos en el túnel de secado. Es un campo de captadores solares de placa plana producidos por una empresa mexicana. Tenemos un intercambiador de calor. ¿Por qué tenemos un intercambiador de calor aquí? Porque en Zacatecas podemos alcanzar temperaturas bajo cero. Entonces, si estuviéramos utilizando agua de manera directa, se pueden reventar las tuberías. En el aire no pasa eso, no tenemos problemas de congelamiento, pero en el agua sí. De tal manera que tenemos un circuito aquí con etilenglicol, el circuito primario, un intercambiador de calor y posteriormente ya el circuito de agua caliente que se va a este almacén y que podemos utilizarlo ya con este intercambiador de calor para producir el aire caliente que utilizamos para el secado. Tenemos también ventiladores, obviamente centrífugos, que podemos controlar para saber qué cantidad de aire metemos y a qué temperatura, y también tenemos bombas de velocidad variable en el circuito de agua para poder regular la temperatura del aire a la entrada del túnel, que es la que nos interesa controlar. Y bueno, esta planta viene muchos sensores de temperatura, de humedad, de aire, de radiación y todo, para que nosotros podamos evaluar realmente de manera científica y de manera práctica cuál es el rendimiento que tiene esta planta, cuáles son los ahorros que puede tener y también para controlar los procesos de secado del producto que tenemos en ese momento. Son 40 captadores de placa plana con superficie de óxido de titanio, son 92.4 metros cuadrados distribuidos en 4 filas en paralelo y cada una con 2 arreglos de 5 captadores, dos arreglos de 5 captadores conectados en serie, es decir, tenemos 10 captadores en cada una de las filas y aquí lo que estamos alcanzando, lo que almacenamos en general en el tanque al final de un día bueno solar, pues son temperaturas entre 80 y 90 grados del agua caliente, que nos permitirá después, al hacerlo pasar por un intercambiador agua-aire, temperaturas nuevamente entre 50 y 60 grados durante un lapso importante de tiempo para continuar el proceso de secado. Aquí vemos, este son el banco de colectores de agua que tenemos. Aquí vemos el arreglo de 10 colectores y cómo están conectados y estamos calentando el agua que después lo llevamos a un tanque de almacenamiento. Como les comenté, son colectores de 2.3 metros cuadrados de apertura con superficie selectiva de óxido de titanio, que es una muy buena superficie selectiva y están fabricados por una empresa 100% nacional. También el equipo de respaldo, tenemos un calentador convencional de aire localizado en la parte superior del túnel, que está integrado por un ventilador centrífugo y un quemador de gas de 120 a 250 kilowatts, y el aire es calentado de manera directa y los gases de combustión entran a la cámara. Es decir, en esta primera planta que tenemos una nueva también en Xochitepec, es las que venden normalmente para los que quieren deshidratar y son a gas, y el gas directo entra, se produce y calienta el aire que entra a la cámara. En la nueva planta que tenemos ya no tenemos ese sistema a gas, ya tenemos un sistema indirecto también para evitar precisamente que entren estos gases de combustión con los alimentos que estamos secando. Pero bueno, en esta que les voy a mostrar se quema aire, son unos quemadores que se regulan y en función de la cantidad de gas que estamos dejando pasar, pues es la temperatura del aire que podemos alcanzar. Y este sistema, como podremos ver, pues lo utilizamos, digamos, si no alcanzó la parte solar, pues entonces lo utilizamos para terminar el proceso de secado de este tipo de productos. El túnel de secado que tenemos, que aquí se muestra gráficamente, tiene una capacidad de 8 estantes, que ahorita veremos algún dibujito, cada uno con capacidad de 120 charolas, es decir, tenemos alrededor de 960 charolas de 45 por 65 centímetros, ¿no? Es decir, podemos secar el equivalente a un área de 283 metros cuadrados, ¿no? Es decir, lo que podemos extender en 286 metros cuadrados es lo que le podemos meter a este túnel en diferentes estantes y obviamente aquí controlamos la temperatura, controlamos el proceso de secado, no hay interferencia de roedores, no hay problemas con el medio ambiente, etcétera. Entonces es un proceso mucho más controlado que por lo que nos produce alimentos y productos más nutritivos y además con mayor calidad a la vista también, ¿no? Entonces, los estantes, como veremos, tienen valeros para poderlos mover
fácilmente, y todo está construido con acero inoxidable de grado alimenticio. Eso es lo que encarece muchas veces este tipo de plantas, que necesitamos utilizar el acero inoxidable de grado alimenticio para tener toda la inocuidad que requerimos en este tipo de proceso, y obviamente el acero inoxidable es bastante caro y encarece bastante este tipo de sistemas, pero lo mismo tendríamos que hacer, si lo queremos hacer de manera correcta, con sistemas de gas o con otro tipo de sistemas de secado solar. Aquí vemos los estantes que tenemos, son 8 de este tipo de estantes, cada uno tiene charolas, y aquí vemos los rieles precisamente donde estamos metiendo los productos. En este caso aquí estamos metiendo chile, que la planta en el inicio fue creada para Chile. Zacatecas es el mayor productor de chile del país, el estado con mayor producción, y aquí vemos también, por ejemplo, nopal, que es el caso que les voy a mostrar en esta plática. Aquí está la instalación, como ven, de una vista aérea. Tenemos una estación meteorológica para medir irradiación solar, temperatura ambiente, velocidad de viento. Aquí está el banco de colectores solares para calentamiento de agua. Aquí está el banco de colectores solares para calentamiento de agua. El termotanque para el agua caliente, que después utilizaremos. Y bueno, la cámara obviamente no se ve porque está en la parte de adentro de esta planta, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver? Voy a mostrar simplemente 2 días de prueba, uno en mayo y uno en septiembre. ¿Por qué tomo esas fechas? Bueno, porque mayo es un mes bastante soleado y muy bueno para la irradiación solar en general en México, y septiembre más bien es un mes lluvioso. Entonces, lo que voy a mostrar es como en ambos meses, obviamente pueden disminuir las eficiencias, pero se puede secar normalmente sin problema, a menos que sí tengamos un día completamente nublado, lo cual pues no es tan típico, depende en qué regiones, ¿no? Y en Zacatecas no es tan típico, más que algunos días al año podemos tener completamente nublado el cielo, y entonces podríamos utilizar el sistema de respaldo, ¿no? Entonces vemos las temperaturas ambientes. Septiembre es un poco más frío, alrededor de 17 grados tuvimos de media, mientras que en mayo 20 y 21. Las humedades son muy diferentes. Aquí se ve como septiembre es un mes de lluvias, ¿no? Tenemos humedades muy altas en el ambiente, mientras que en mayo es bastante seco, con lo cual nos ayuda también en el proceso de secado. Y las horas de sol, pues México es muy favorecido con las horas de sol, mientras que en mayo tenemos aproximadamente 13 horas de sol. Bueno, simplemente varía 1 hora de diferencia en septiembre, ¿no? En otros países, en otras latitudes, pues puede ser muy diferente la cantidad de horas que hay de sol en una época que en otra. En México no lo es así, ¿no? Aquí vemos también la irradiación o la irradiancia que podemos obtener, las máximas que superan o están cercanas a los 1000 watts en algunos casos, y las medias que son muy buenas para lo que nosotros requerimos en este sistema. Esta es la evaluación que les muestro aquí de los sistemas de calentamiento directo de aire, los que diseñamos en el instituto. No me voy a meter mucho, este es simplemente un día solar, y lo que les puedo decir es que estos calentadores de aire tuvieron una eficiencia instantánea promedio de alrededor del 42%. ¿Qué significa esto? Bueno, que por cada 100 watts por metro cuadrado, 1000 watts por metro cuadrado que nos llega del sol a estos colectores, pues aprovechamos 423, lo cual es una eficiencia muy buena. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, los fotovoltaicos, pues las eficiencias máximas de un sistema fotovoltaico andan del orden del 15%, ¿no? En las térmicas podemos alcanzar 3 veces esa eficiencia sin mayores problemas, ¿no? Como podremos ver. Aquí son datos simplemente de los flujos de aire, son flujos muy grandes de aire que estamos transfiriendo para precisamente poder secar en nuestro túnel, y estos, lo que vemos aquí, pues son la global de la fila central, como tenemos diferentes filas, la fila sur y la global de todo el banco de pruebas. Cada fila está monitoreada y nos permite dar esta eficiencia que tuvimos en este banco. Y aquí vemos también durante un día solar, pues las temperaturas que podemos alcanzar en el banco de pruebas, ¿no? Las temperaturas que alcanzamos, la máxima y la promedio, a la salida del sistema y a la entrada del túnel fueron aproximadamente 74 grados centígrados, sería la máxima que se obtuvo, y un promedio de 63 grados centígrados en el aire, que es una temperatura muy adecuada para poder secar productos agrícolas. Aquí lo vemos cómo operó este sistema de calentamiento de aire en estos días, tanto en mayo como en septiembre. Arrancamos a las 9 de la mañana aproximadamente y terminamos a las 4 de la tarde, lo que nos dio entre 6 y 7 horas de secado exclusivamente con los sistemas de calentamiento de aire. Y la eficiencia que tuvimos, bueno, el promedio fue 43, realmente en mayo tuvimos 42% y 44% tuvimos en septiembre. Tenemos más en septiembre, mayor eficiencia, ¿por qué? Porque tenemos temperaturas más bajas del ambiente y eso hace que los colectores sean un
un poco más eficiente, ¿no? Y también lo que podemos ver, obviamente, es que tendremos temperaturas un poco más bajas en septiembre que en mayo a la salida de nuestro sistema. Aquí vemos en la parte de la evaluación ya del calentamiento indirecto, es decir, cuando calentamos agua, nosotros arrancamos el sistema que vemos aquí en azul y arrancó alrededor de 25 grados el tanque. En el primer día de calentamiento alcanzamos casi 70 grados en el tanque y en el segundo día llegamos hasta 90 grados. El primer día realmente no lo contamos porque una vez que llegamos a estas temperaturas, aunque se enfría durante la noche, ya no partes de estos 25 grados, partes de 50 o 60 grados, es decir, con un día solar podemos alcanzar las temperaturas para secar y este sería simplemente el día de arranque. En estos 2 días donde ya iniciamos la prueba, pudimos alcanzar hasta 90 grados centígrados con estos colectores en este tanque de más de 6,000 litros de agua caliente. Aquí vemos nuevamente en esto más o menos las eficiencias que hubo del sistema de calentamiento de agua, que fueron más altas, y la cantidad de energía que pudimos producir tanto en septiembre como en mayo. Aun cuando son épocas muy diferentes, veamos que la energía que podemos obtener pues no son tan diferentes, ¿no? Por las condiciones que tenemos en México de este tipo de sistema, y las eficiencias tampoco son tan diferentes. Entonces, de este sistema indirecto de aire podemos ver la cantidad de horas que trabajó el sistema solar y las eficiencias que son mayores que las del aire. En este caso, el agua es un buen conductor y transfiere bastante bien energía. Entonces tuvimos eficiencias en el primer día de alrededor de 55%, es decir, más de la mitad de la energía que llega del sol la podemos aprovechar, y en el segundo día más bajas. ¿Por qué? Pues porque tenemos temperaturas más altas en el tanque, mientras que aquí empezamos a 30, aquí empezamos a 70, y obviamente la eficiencia con la temperatura decae. Sin embargo, tenemos eficiencias globales ya del sistema que andan alrededor del 40% para este sistema de agua caliente. Cuando probamos, una vez que acabó la parte del aire, hicimos funcionar la parte de agua y la podemos aprovechar todavía durante 5 horas en el caso de mayo y durante 4 horas más en el caso de septiembre, es decir, pudimos secar aún cuando ya no había irradiación solar, y teníamos el intercambiador de calor agua-aire que tiene una eficiencia alrededor del 80%. Y finalmente, como no acabamos el proceso de secado del nopal, como les voy a mostrar, todavía tuvimos que arrancar el sistema de gas directo. Sin embargo, como ven, esto ya nada más lo arrancamos durante 2 horas. Cuando ya no teníamos energía del agua, obviamente ya nos sacamos la energía del aire que usamos durante el día, pues entonces arrancamos 2 horas este secador para llegar al punto deseado de humedad al final del proceso, que eran humedades muy bajas. ¿Por qué? Porque lo que íbamos a utilizar este nopal es para poderlo moler y hacer harinas. Es decir, cuando requerimos harina, las humedades son muy bajas. Si no hubiéramos requerido harina, si fuera para otro tipo de productos, quizás como manzana o algo que la comemos en otra presentación o en rodajas, seguramente con el sistema solar hubiera sido más que suficiente para poder llegar al proceso hasta su final. La cámara se cargó en esta prueba que yo voy a mostrar con prácticamente 300 kilos de nopal. No estaba cargado el túnel al 100%, lo cargamos simplemente en una parte para cuestiones experimentales, porque además es muy complicado cargarlo completo. Necesitamos mucha gente ahí cortando, rebanando y procesando el alimento que tenemos que meter, y entró con el producto con 85% de humedad, y la humedad final media que obtuvimos es alrededor del 9%. Las primeras charolas, es decir, las que están más cerca de donde entra el aire caliente, pues obviamente se secaron antes, a las 6 horas ya estaban secos, y las últimas del túnel se tardaron más, como 9 o entre 9 y 10 horas. Obviamente esto ya después hemos aprendido que de repente tendremos que mover las charolas seguramente de una sección a otra para hacer más homogéneo el secado. Obviamente aquí entra el aire muy caliente, a la medida que va cediendo calor, pues va disminuyendo. Y aquí se ve también, esta es la cinética de secado del nopal. Vemos cómo en el modo directo, cuando calentamos con aire, disminuye una buena cantidad su humedad. En el modo indirecto todavía la disminuimos, y ya el último empujoncito nada más lo da la parte de gas para alcanzar la humedad que nosotros requerimos, aunque ya buena parte de estos productos que estaban al inicio del túnel ya están secos simplemente con la parte solar. Aquí vemos el proceso, que obviamente necesitamos mucha mano de obra. El nopal se tiene obviamente que quitar la espina, se corta en rodajas,
aquí vemos cómo se mete al estante, cómo queda una vez seco, y bueno, ya una vez que lo molemos, cómo queda la harina de nopal que podemos utilizar, y si se fijan, esta harina de nopal tiene un color bastante verdoso, parecido al nopal. ¿Por qué obtiene este color que a veces no lo vemos en la harina de nopal? Pues porque son temperaturas bajas y entonces no se degradan tampoco el color, como no está tan bien expuesto al sol, el sol degrada muchas veces el color también, sobre todo los verdes, y entonces como está secado en un túnel, tampoco degradamos el color, lo cual es muy importante para la vista y también para poder incrementar el costo que puede tener este tipo de productos en el mercado y su apariencia. Entonces, si nos vamos ya a la parte de las dos pruebas donde utilizamos los tres sistemas, pues vemos cómo removimos 150 de los 300 kilogramos de nopal, 150 litros de agua lo estamos removiendo con la parte del secado de aire, aproximadamente 25 con la parte de agua y solamente 4 en este caso kilos con la parte de gas, ¿no? Esto también tiene que ver con la cinética de secado. Al principio se deshidratan bastante fácil los alimentos, pero a medida que ya no está el agua en la superficie, pues tarda más en difundirse hacia la superficie y entonces cuesta más trabajo secar los alimentos. Al final de cuentas, cuando hicimos esta evaluación, ¿qué es lo importante que vimos en este producto? Bueno, removimos alrededor de 180 litros de agua durante un día y el factor solar, es decir, la cantidad de energía solar que utilizamos en comparación con la del gas, fue de aproximadamente 80%, es decir, es una planta que bajo este secado el 80% está utilizando el sol y solamente el 20% está utilizando gas, pues es una planta pues bastante amigable con el ambiente. Obviamente quisiéramos que fuera 100% solar y la podríamos hacer si cortamos diferente el nopal o metemos menos carga. Y bueno, la eficiencia global del secado estuvo alrededor del 20%, que son eficiencias bastante altas para este tipo de procesos. Es decir, 8 de cada 10 unidades de energía las obtuvimos con el sol y solamente 2 de cada 10 las obtuvimos, en este caso, con el gas LP que estábamos utilizando. Si nos vamos ya a la parte de la rentabilidad, bueno, ya nada más evaluamos la parte del modo directo del sistema de calentamiento de aire y el sistema de calentamiento de agua. La fracción solar que tuvo en cada uno, utilizamos el 46.1% de la fracción solar fue con los colectores de aire, el 32% fue con los colectores de agua. El dinero ahorrado por un lote, es decir, en un día son de aproximadamente 450 pesos de que nos hubiéramos gastado en gas LP si no hubiéramos utilizado el sistema de aire, y aproximadamente de 300 pesos si no hubiéramos utilizado el sistema. Es decir, para un secado de esta planta con puro gas se utilizaría alrededor de 1,000 pesos diarios en este sistema, y las emisiones a la atmósfera que estamos evitando con no usar este gas son de aproximadamente 76 kilos de CO2 por día con este sistema y de 53 kilos de CO2 con el sistema de agua. ¿Cuál fue el costo inicial de cada uno del sistema? El sistema de agua nos costó aproximadamente 407,000 pesos. Este sistema de aire obviamente no necesita tanques, no necesita una serie de cosas que sí requiere el del agua para almacenar. El sistema de agua costó alrededor de 700,000 pesos. Estamos calculando que podemos secar 208 días al año, lo cual es algo conservador, digamos, podríamos secar más días. Vemos el costo que tiene el gas LP en Zacatecas. Las emisiones de CO2 evitadas en un año pueden ser de alrededor de 28 toneladas, lo cual equivale como entre 7 y 8 coches que saquemos de la circulación, y los retornos de inversión de estos sistemas están alrededor de 3.4 años o 6.8 años de los que sacamos secando nopal. Y si tenemos el incentivo gubernamental, cuando nosotros invertimos una empresa en energías renovables, se te deprecia todo el equipo el primer año, y eso es el equivalente más o menos a un ahorro como del 30%, el del valor inicial de estos sistemas. Entonces, si tomamos en cuenta este incentivo gubernamental, pues podríamos tener retornos de la inversión entre 2 años y medio y 5. Esto no quiere decir esos retornos son solamente contra el gas, pero obviamente eso depende de lo que estemos secando. Si tenemos un producto de alto valor agregado que estamos secando y le damos una calidad muy importante, pues obviamente los márgenes que tenemos son muy amplios y la recuperación de la inversión sería mucho más rápido que esto que estamos planteando. Sin embargo, una inversión, ya que estamos hablando entre 2, 3 años, puede ser una inversión muy atractiva ya hasta para personas que las quisieran financiar.
Aquí vemos otros productos, como les dije, aquí hemos secado carne, hemos secado chile, hemos secado higos, y aquí hay algunos productos que ya se producieron durante la planta. Cada alimento tiene una cinética de secado diferente, una temperatura de secado diferente, un corte diferente, depende para lo que queramos, y precisamente esta planta lo que nos permite es ir jugando con este tipo de sistemas que quieren los agricultores para ver cuáles son los mejores procesos de secado del sistema. Entonces, como conclusiones, y les voy a mostrar el video de la planta finalmente, la eficiencia térmica obtenida en estos captadores solares para calentamiento de agua fue de más del 50%, un 51%, de los captadores para calentamiento de aire alrededor de un 45%, eficiencias bastante buenas. La fracción solar fue de aproximadamente 80%, es decir, 80% de la energía que utilizamos en el secado de nopal se obtuvo con el sol, solamente el 20% con el gas, y nos permitió operar prácticamente 11 horas de manera continua con la ayuda del sol, sin utilizar ningún otro respaldo. La eficiencia al final del secado, como ya vimos, fue aproximadamente de un 20%, que es una eficiencia bastante buena para estos procesos, y el retorno de la inversión, como ya lo vimos, fue entre 2 años y medio y 5 años, ¿no? Y bueno, ¿qué fue lo que concluimos? Que es una planta como estas, en Zacatecas, de acuerdo a los resultados, puede deshidratar sin lugar a dudas una gran variedad de productos y, bueno, puede tener una buena rentabilidad y obviamente grandes beneficios ambientales. Entonces, finalmente, lo que les voy a mostrar es este video que grabamos precisamente de esta planta para que lo puedan ver, dura alrededor de 5 minutos y con esto prácticamente terminaríamos y empezaríamos la sesión de preguntas y respuestas. Pero, un momento, porque no lo puse. Zacatecas, estado de vocación agrícola, se ha destacado en los últimos años como uno de los líderes en la producción de cultivos como cebolla, tomate verde, lechuga, uva, ajo y particularmente de chile seco, con importante trascendencia no solo económica, sino cultural. Principal productor de chile seco en el país, cuyo cultivo representa cerca del 35% del valor monetario en el sector agropecuario, generando cerca de 6 millones de jornales anualmente. Aunado a los empleos que se generan directamente en las más de 100 deshidratadoras, la producción de chile seco tiene un impacto económico en la industria alimentaria y de proveedores de insumos que operan en el estado. Por lo anterior, la cadena productiva de chile seco resulta económica y socialmente estratégica para Zacatecas. Actualmente, la deshidratación de chile se lleva a cabo a cielo abierto, en patios o en la misma planta y utilizando túneles convencionales de secado operados con combustibles fósiles. En estos, los últimos tiempos de secado son cortos, sin embargo, se tienen altos costos de producción y sobre todo el riesgo de posibles contaminaciones debidas principalmente al contacto directo de los alimentos con los gases provenientes de la combustión de los hidrocarburos. Se ha estimado que el sector agroalimentario consume cerca del 30% del total de la energía global. Este nos indica el gran potencial que hay en el sector para el uso de fuentes renovables de energía como la solar térmica. Ante esta perspectiva, a través del proyecto del Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación, FORDECIT 190603, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, estudios sobre el uso de la energía solar en aplicaciones residenciales, industriales y comerciales en diferentes estados del país, cuya finalidad es demostrar que el uso de las tecnologías para el aprovechamiento de la energía solar puede ser viable y tener un impacto positivo en la economía, en el medio ambiente y en la sociedad en su conjunto. Se diseñó, construyó, instrumentó y puso en operación una planta piloto de deshidratado de productos agropecuarios con especial énfasis en el chile guajillo. La planta piloto se encuentra ubicada a un costado de las instalaciones de Secampo, en el kilómetro 21.5 de la carretera panamericana Zacatecas-Fresnillo, en el municipio de Morelos, Zacatecas. La planta deshidratadora está constituida por una nave industrial de 400 metros cuadrados, en cuyo interior se encuentra un túnel de secado tipo horizontal de acero inoxidable, grado alimenticio con capacidad de secado de hasta 4 toneladas de producto por lote. En la parte superior del túnel se encuentra un sistema de calentamiento de aire que opera con gas LP, un ventilador y un sistema de control. La nave industrial cuenta además con espacios disponibles para la futura instalación de un laboratorio de control de las propiedades de los productos frescos y deshidratados, antes y después del proceso de secado, y una sala de reunión y una oficina. En un área exterior se localiza un sistema para el lavado y la desinfección de la materia prima. El suministro de la energía térmica requerida para el proceso de secado solar provienen de 3 tipos de tecnologías termosolares. Un sistema de 40 captadores solares de placa plana de alta eficiencia para calentamiento de agua con un área de 100 metros cuadrados.
un sistema de 48 captadores solares para el calentamiento directo de aire con un área de 120 metros cuadrados, un sistema de 3 módulos de concentradores de canal parabólico para el calentamiento de agua con un área de 120 metros cuadrados. Adicionalmente, se cuenta con circuitos hidráulicos de distribución, intercambio y almacenamiento térmico de agua a mediana y alta temperatura. La integración de las diferentes tecnologías ofrece una generación de energía térmica versátil, ya que los sistemas pueden operar de manera independiente o híbrida. Las tecnologías utilizadas en la planta son de origen 100% nacional. La finalidad de la planta piloto fue demostrar la viabilidad técnica del uso de las tecnologías termosolares para la deshidratación de productos agroindustriales en el estado de Zacatecas, así como el desarrollo de nuevos productos de alto valor agregado y su incursión en nuevos mercados nacionales e internacionales. En el desarrollo del proyecto de la planta piloto han participado como responsable técnico la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Instituto de Energías Renovables, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Secretaría del Campo del Estado de Zacatecas, aportando fondos concurrentes, el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, la Universidad Autónoma de Zacatecas y Universidad Autónoma Chapingo. Bueno, con esto paro la presentación. En esta página del Fordecit pueden encontrar ustedes más información, no nada más de esta planta, sino de varios desarrollos que se hicieron de calentamiento de agua y de sistemas fotovoltaicos durante este proyecto. Y bueno, con eso concluiría yo, agradeciendo obviamente al CONACYT, que aportó fondos muy importantes para la realización de esta planta, y a la Secretaría del Campo de Zacatecas, que también fue muy importante para este trabajo, al igual que las universidades e instituciones académicas que participaron. Vamos a la sesión de preguntas y respuestas. De cualquier manera, aquí está mi correo electrónico, si hubiera algunas preguntas que no pudiéramos contestar o que no diera tiempo, o bien si tienen alguna otra comentario o algo, pues me lo pueden hacer llegar sin ningún problema a mi correo electrónico posterior a esta plática, ¿no? Entonces, Sara, creo que con eso termino yo, y podemos ir a la sesión de preguntas y respuestas, ¿no? Claro que sí, doctor. Tenemos ya 3 preguntas. Ante todo, muchas gracias por compartirnos esta pequeña cápsula del campo de secado de Zacatecas. Muchísimas gracias. Quisiera comentarles a toda nuestra audiencia, en este primer capítulo quisimos comenzar con secado. En el siguiente capítulo de sal, pimienta y sol, iremos con cocción solar. Voy a proceder al área de preguntas y respuestas. Primer pregunta es del doctor Celestino. ¿Cuál es la diferencia de masa de las charolas a la masa del producto final? Bueno, esa es una pregunta muy interesante, Celestino, porque buena parte de la primera energía que utilizamos durante el día se utilizó para calentar la masa, no solamente de la charola, sino del túnel. Tenemos nosotros, en el caso, por ejemplo, de esta prueba que hicimos de 300 kilos de nopal, pues simplemente las charolas y el mismo túnel pesa casi una tonelada y media, ¿no? Entonces, una parte importante de la energía que estamos utilizando al inicio del día es para calentar las masas. Son muy pesadas, no solamente las charolas, sino también los estantes y el túnel en sí. Entonces, algo obviamente de lo que hemos aprendido también, aunque no es fácil, pues que tenemos que aligerar este tipo de túneles con otro tipo de materiales y con otro tipo de sistemas para que no estemos gastando buena parte de esa energía en calentar las masas. Sin embargo, tampoco es tan malo calentar esas masas porque también utilizamos al final del día que están calientes esas masas y podemos continuar secándolo un cierto tiempo más. Pero entonces la proporción realmente es pues casi, pues yo diría que el 20% realmente es el peso, o el 30% cuando mucho el peso del alimento que estamos secando, y el otro 70% es masa de acero inoxidable y de estantes y de la misma masa del túnel, ¿no? Muchas gracias. Tenemos otra pregunta más. ¿Cuál es la energía térmica necesaria para calentar las charolas? No lo tengo aquí claro, si quieres se los puedo pasar. Tenemos un par de artículos, de hecho, que publicamos ya en revistas internacionales indizadas, y ahí sí vienen los datos, por ejemplo, de cuánta energía nos estamos tardando para calentar las charolas y el túnel, el tiempo también, casi prácticamente la primera hora del día que estamos utilizando
es la que utilizamos para poder llegar a las temperaturas del túnel hasta los 60 grados que estamos utilizando. Entonces, con gusto les puedo compartir también al menos los datos de los artículos, porque obviamente pertenecen a revistas del CEBIER y todo, que no lo permiten hacer público tan sencillo, pero los podemos compartir también a través del Facebook o a través de correo electrónico, las publicaciones donde vienen datos ya más puntuales de ese tipo de evaluación que hicimos a detalle, ¿no? Tenemos otra pregunta más. Costo de producción del nopal por kilo y cuál sería su costo al público. Eso es más complicado de contestarlo. Nosotros la evaluación que hicimos aquí es la evaluación energética, ¿no? Es decir, ¿cuántos pesos estoy ahorrando en estas plantas al no estar utilizando gas LP? El precio del producto, pues, es muy variable, ¿no? En el caso del nopal, pues, bueno, depende a qué mercado vas, ¿no? Si tú lo vendes al extranjero, si lo vendes a Europa o algo, el margen es muy amplio lo que puedes ganar. Si lo vendes al mercado nacional y si lo vendes a granel, pues el margen no es tan importante. Una de las cosas muy importantes cuando alguien inicia un negocio de secado de alimentos es ver realmente, podemos secar nosotros cualquier cosa, pero no es tan fácil venderla ni es tan fácil obtener algunos mercados que se pueden tener, ¿no? Entonces hay productos realmente que tienen un alto valor agregado y un muy buen precio de venta, y hay otros que depende cómo los venda uno, no es tan competitivo. El caso específico de Zacatecas, por ejemplo, el chile, o sea, no es lo mismo que en una planta como estas podamos secar 1 tonelada o media tonelada quizás ya de seco al día, cuando estás compitiendo contra gente que seca cientos de toneladas al día. Es decir, los costos son muy diferentes, y si nos vamos a vender a granel a la central de abastos, pues obviamente esta tecnología no sería rentable para secar chile si lo voy a vender a granel. Pero si ese chile vemos que es una periencio de primera que le dicen, es decir, son chiles que ya tienen otro color, otro brillo, y los embolsamos y los vamos a otro tipo de mercado, pues son productos totalmente rentables, ¿no? Entonces, pues depende del producto, depende de la capacidad. Nosotros aproximadamente lo que calculamos, porque hicimos ese estudio, nos costaba el nopal ya molido, si no mal recuerdo, alrededor ya con el costo de mano de obra, con el costo de las bombas que tenemos ahí, del gas que utilizamos, con el costo de inversión, una serie de cosas, nos salía aproximadamente como entre 70 y 80 pesos el kilo ya de nopal en harina, ¿no? De primera calidad, ¿no? Entonces, eso estaba más o menos lo que nos salía en la harina ya en una producción diaria, y calculando esto en una producción mensual o anual. Muchas gracias, doctor. Ahora, tenemos otra pregunta más. Normalmente, ¿cuál es el porcentaje de humedad en el que entran los productos? ¿Y cuántos kilos se tienen por lote y cuántos lotes se procesan al día? Bueno, eran 3 en una. Ok, bueno, en este caso depende del producto, ¿no? En lo que yo les mostré, pues solamente un lote al día, ¿no? Utilizamos más de 11 horas para secar el nopal. En general, en las frutas, en las verduras y en muchos de los alimentos que utilizamos, tienen muy alta humedad al inicio, ¿no? Tenemos humedades cerca del 90% de la humedad, y depende si vamos a utilizarlo en harinas o algo, pues llegamos a humedades hasta menores del 10%. ¿Qué significa en términos reales esos, para que sea más claro? Pues aproximadamente por cada 10 kilogramos de fruta fresca que nosotros estamos utilizando, solamente obtenemos 1 kilogramo de fruta seca. Y pues eso repercute obviamente también en los costos, ¿no? A veces pareciera que la fruta seca es muy cara, pero si tomamos en cuenta que cada 100 gramos que estamos consumiendo de fruta seca equivale a 1 kilogramo de fruta natural, pues por eso vemos también los costos de este tipo de frutas, ¿no? Y la ventaja, bueno, no tenemos ningún conservador ni nada, y estas frutas deshidratados, estos chiles deshidratados pueden estar sin necesidad de refrigeración ni nada, probablemente 6 meses, 1 año o más en perfecto estado para cuando lo querramos utilizar, ¿no? Muchas gracias. Una pregunta más. ¿Por qué usar colectores de placa plana y no de tubos de vacío? Bueno, la primera razón y más importante que tuvimos en este tipo de proyectos es que queríamos tecnología 100% nacional. Los tubos evacuados, aunque dicen que algunos los producen aquí en México, realmente vienen todos de China, y lo único que producen algunos fabricantes mexicanos es el tanque, ¿no? Entonces, la idea de este proyecto es hacerlo con tecnología 100% nacional. Hay productores mexicanos de colectores planos desde los años 1950 en Guadalajara.
tenemos empresas mexicanas muy importantes en esta rama y bueno, una parte importante es apoyar pues obviamente también a la producción nacional, a crear empleos, etcétera. No quiere decir que los tubos evacuados no se pueden usar, se pueden utilizar, hay de buena y de mala calidad, hay que revisarlos. Una de las cosas que nos encontramos con los tubos evacuados, sobre todo en Zacatecas, que de repente graniza y muchos de los tubos evacuados baratos pues no tienen vidrio templado y se rompen y no te los garantiza para un granizo de más de 1 pulgada, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, las dos tecnologías son buenas, nosotros decidimos hacerlo con placa plana porque es la producción de la mayoría de las empresas mexicanas de calentamiento de agua, utilizan esta tecnología de placa plana, la fabrican y es 100% nacional. Muchas gracias. Tenemos una pregunta muy especial porque es una persona que está iniciando un proyecto de secado solar para la creación de frutos secos, como uso de tisanas y tés, y a él le gustaría conocer el costeo para establecer venta al público. Su meta es comenzar con distribución local y regional en la zona norte de Jalisco y norte de Zacatecas. No sé, doctor Octavio, si podemos hacer un pequeño taller de forma posterior para a todos los que están emprendiendo un negocio de secado, poder orientar un poquito sobre este punto. Pues lo que habíamos planeado en esta red que hoy arrancamos es, aparte de las pláticas que vamos a ir dando, pues hacer pequeños cursos, ¿no? Tanto de secado como de cocción solar, generales y después algunos más específicos, ¿no? Que nos permita, por un lado, pues ver los procesos que se requieren para el deshidratado de alimentos. No es trivial, algunos productos, aparte de cortarlos y todo, le tenemos que poner al limón o algunas otras cosas para que no se decoloren. Depende mucho si se va a secar al sol o si se va a secar en túneles, etcétera. Entonces, iremos haciendo este tipo de cursos y talleres. Y bueno, y en el caso ya específico de proyectos, pues nos pueden contactar a cualquiera de los especialistas que estamos acá y ya les podríamos dar una asesoría mucho más cercana de este tipo de cuestiones. No es trivial, ¿eh? Sobre todo no es trivial saber el mercado real que pueden tener ese tipo de productos, eso les toca obviamente a ustedes. Lo que nosotros sí podemos calcular es qué tipo de sistemas se pueden utilizar, más o menos el costo que pudiera haber, y eso depende obviamente si es a pequeña escala. Hay deshidratadores que hemos desarrollado que van desde 5 hasta 20 kilos modulares sin problema, hasta plantas de este tamaño que pueden ser de toneladas, ¿no? Y sistemas pequeñitos que para vivienda que puede secar medio kilo, ¿no? El plátano que se te va a echar a perder, la manzana que ya está feita, las podemos secar en nuestra casa y quedan como unas botanas excelentes para nosotros mismos o para nuestros hijos, además de que muy nutritivas. Es muy correcto, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta más. ¿Cuántos empleos directos se generaron con la implementación de esta planta piloto? Bueno, como yo les comenté, esta planta piloto es una planta de investigación. Entonces, si hablamos de empleos directos, pues realmente los que empleamos directamente durante el proyecto y todavía algunos están ahí, fueron 2 investigadores que han estado trabajando en esta planta, Carolina y Néstor, que a lo mejor están por ahí conectados. Y los empleos más bien temporales era cuando íbamos a secar, pues como vieron en alguna imagen, podemos tener hasta 10 o 15 gentes ahí pelando, cortando y lavando, ¿no? Que aunque nada más lo utilizamos en un periodo de la mañana, se requiere una gran cantidad de mano de obra cuando trabajamos con alimentos y obviamente tienes que tener también todas las reglas de inocuidad, ¿no? Tienes que tener guantes, cofias, batas, una serie de cuestiones, ¿no? Entonces, esto utiliza una buena cantidad de mano de obra, pero más que en el proceso, en el preproceso para cortarlo y partirlo y después en el proceso de envasado, depende cómo lo va uno a envasar, pues también requiere uno de mano de obra. Muchas gracias. Tenemos ahora una pregunta de una persona que ha estado en redes sociales muy activa, la doctora Juana Joaquín. Hola, ¿qué flujos de aire se han medido dentro de la cámara de secado? Bueno, flujos de aire son muy altos, si hablo en metros cúbicos no va a servir mucho, pero lo que te puedo decir es que dentro del túnel lo que normalmente queremos es que tengamos velocidades por alrededor de 1 metro por segundo sobre la superficie de los alimentos. Eso nos permite que tengamos una buena transferencia de masa y de energía entre el producto a deshidratar y el aire caliente que estamos metiendo, ¿no? Y obviamente en función del tamaño del túnel y todo, pues será mayor flujo de aire o menor flujo de aire en metros cúbicos, ¿no? Eso también en los artículos que les comenté y que los subiremos si les parece al menos los títulos al Facebook, ustedes los podrían bajar o si quieren yo se los podría mandar y ahí viene detallado todo este tipo de datos, ¿no? Si gusta, doctor, estamos planeando el envío de un boletín con el resumen de esta primera sesión. Se los podemos hacer llegar a todos a su correo vía boletín
Nos gustaría también si nos pudieran regalar su generoso like y share también en redes sociales. Eso nos va a ayudar bastante, sobre todo para crear difusión. Entonces, si lo tienen a bien, yo se los mando vía correo electrónico para que los tengan y además se publica en Facebook, ¿vale? Tenemos otras preguntas más. Miguel Condori, nos dice: felicitaciones por la presentación. Soy Miguel Condori de Argentina. La pregunta: ¿no sería más conveniente reemplazar el sistema de agua caliente por calentamiento de aire y acumulación en piedra, dado que el recupero de la inversión del aire es prácticamente la mitad? Hola, Condori, un gusto tenerte por ahí. Es un gran especialista de Argentina, precisamente de estos temas. Qué bueno tenerte por ahí. No tengo el gusto de conocerte. Sí pudiera ser, realmente nosotros tenemos poca experiencia en almacenamiento de aire caliente en piedras, tiene su chiste que calentar piedras y después poder extraer el calor, y por eso básicamente nosotros lo que decidimos es hacer un sistema directo de aire, que como vemos su retorno de inversión es bastante más bajo que el de agua caliente, pero también es más bajo y lo obtuvimos más bajo porque estamos metiendo nosotros el agua caliente una vez que el producto ya se empezó a secar, y obviamente cuando el producto ya se empieza a secar, en la cinética de secado, pues es más difícil extraerle agua en una segunda instancia, como lo estamos haciendo con agua, ¿no? Si nosotros intercambiáramos esto, si empezáramos con el agua, seguramente saldría que el agua, obviamente, también nos retira una buena cantidad de calor. Podríamos utilizar también el sistema de agua caliente de forma directa con el intercambiador, sin necesidad del tanque. Los tanques de almacenamiento de este tamaño pues son importantes, ¿no? Quizás cuesta la quinta parte o la cuarta parte de lo que costó el sistema es el tanque de almacenamiento de 6,000 litros a presión. Y bueno, lo que pretendíamos era probar ambas tecnologías, y como comenté, es un laboratorio de pruebas. Ahorita ya sabemos qué hacer. De hecho, algunas plantas o algunas cosas que hemos hecho, ya nada más les metemos aire caliente con colectores, y bueno, lo que estamos expuestos obviamente es que haya buena irradiación, ¿no? Si no, pues no secamos, sobre todo para pequeños productores, ¿no? Entonces, como comenté, es una planta de investigación, nos ha ayudado a aprender mucho. Si se fijaron también, teníamos unos colectores, unos concentradores que ni siquiera mencioné, unos concentradores de agua que los diseñó el INEL, y los utilizamos con muy malos resultados. Realmente es como tirarle con las escopetas a las hormigas. Estamos alcanzando temperaturas de 100, 150 grados para después bajarlas a 60 grados. Obviamente no es rentable, los sistemas son mucho más caros, entonces terminamos por eliminar este tipo de sistemas. Y si alguien les dice que necesitan concentradores para deshidratar alimentos, pues realmente los está engañando, ¿no? Es más que suficiente con colectores planos o con tubos evacuados. Obtenemos sin mayor problema las temperaturas que queremos, y lo podemos hacer de manera muy eficiente y con grandes ventajas ambientales y económicas, ¿no? Un gusto conocerte, Miguel Condori, no tenía el gusto. Muchas gracias. Tenemos una pregunta más, y creo que es la pregunta que muchos nos están haciendo también en privado. ¿Cómo se puede pertenecer a la red? Yo te explico un poquito más. La Red Mexicana de Cocción y Secado Solar está arrancando el día de hoy. Tenemos ya en Facebook nuestra fanpage. Posteriormente tendremos nuestra página web. Sin embargo, es muy importante la participación de todos. Contamos con grandes expertos en el área y grandes expertos nacionales e internacionales. Sin embargo, de nada sirve el conocimiento si no se aplica. Es por eso que te pido de favor, Arturo o Diana, que nos hagas el favor y el honor de que en redes sociales nos des like, nos sigas. Vamos a estar ahí publicando varias cosas y vamos a estar tratando de fomentar la participación de todos. Es por eso que esta sesión fue un poquito más técnica. Por sesiones posteriores vamos a entrar a invitar a que nos olvidemos del gas, que será nuestro capítulo número 2. Ahorita es un pequeñito, para que utilicemos el potencial del sol. El sol es un astro gigante que lo tenemos todos los días, gracias a Dios, y podemos estar ahí utilizándolo y aprovechándolo. Entonces, a todos nuestros participantes, yo los invito a que nos sigan en redes sociales. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta más. Sara, aprovechando, y bueno, y al ver esta respuesta tan buena que hemos tenido, y aprovechando que está Celestino por acá, un gran amigo, la parte de Miguel Condori, pues también los invitaríamos como expertos de este tema en que nos ayudaran con este tipo de pláticas, y que programemos algunas pláticas que ustedes nos puedan dar, tanto a la gente de México como de Iberoamérica, ¿no? Entonces, qué bueno que están aquí conectados. Agradezco a Miguel Condori, nuevamente a Celestino, y bueno, y a toda la gente experta
que sabe de este tema y claro, los invitamos obviamente a participar y esperamos que nos puedan proponer pláticas o algo que nos puedan dar para que la gente conozca esta tecnología y las podamos difundir, ¿no? Y es una gran alegría que puedan estar conectados, todos los que se conectaron y bueno, que haya gente especialista de esto a nivel Iberoamérica y lo que queremos precisamente es hacer una red mucho más fuerte para que esto lo podamos promover. Sabemos que funciona, pero hay que promoverlo y hay que seguir picando piedra en estos temas, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Tenemos una pregunta adicional. ¿Darían algún curso para universidades? Por supuesto, y los hemos dado, ¿no? Lo que vamos a hacer en esta red, vamos a iniciar con un par de cursos básicos de secado y cocción, que ya mencionó Sara, de 2 horas, simplemente algo así. Después iremos haciendo cursos más especializados. De hecho, dimos uno en la primera el primer Congreso Nacional de Secado y Cocción Solar que se hizo en noviembre pasado y que también fue un éxito, de ahí nació esta red y que vamos a replicar este año también, no sabremos si será presencial y virtual o presencial y virtual, y ahí dimos cursos que duraron 2 días, tanto de secado y de cocción, ya sobre temas más específicos, y también nos han solicitado en algún momento empresas o algo, cursos pues ya muy puntuales, ¿no? Para especialistas, ¿no? Creo que la red contamos sin lugar a dudas con especialistas, tanto en secado como cocción, entonces podemos hacer este tipo de cursos para empresas o para universidades, y bueno, la idea del dinero que se pueda recabar o algo en este tipo de cursos, pues es seguir financiando esta red que esperamos que crezca y que se vuelva una red importante, ¿no? Para discutir estos temas y para poder difundir estos temas, ¿no? Muchas gracias. Tenemos otra pregunta más, ya es una de las últimas preguntitas que tenemos. ¿Cómo evalúan la calidad en los alimentos? Bueno, hay, posterior a esto que vemos aquí, tenemos en el caso del instituto y también en Zacatecas, aunque no tan bien equipado, pues hay laboratorios de químicas de alimentos, ¿no? Y lo que obtenemos en eso precisamente es, aparte de revisar que no tenga contaminantes, etcétera, pues vemos, por ejemplo, las proteínas, ¿no? Cuánto tiene un alimento fresco y una vez que se seca, dependiendo del proceso y las temperaturas, cuáles las proteínas que tienen, los carbohidratos, las sales, una serie de pruebas que se hacen, como se hacen en cualquier alimento, no nada más en productos deshidratados, ¿no? Hay laboratorios de química de alimentos que nos permiten determinar cuáles todos este tipo de nutrientes, una serie de cuestiones para, al final de cuentas, no solamente estar comiendo algo, sino estar sabiendo, para saber claramente qué valor nutricional tiene, qué nos está aportando ese sistema, y como les comentaba, es muy diferente si secamos al sol, si secamos a otras temperaturas, que a bajas temperaturas la cantidad de nutrientes que tenemos, la cantidad de proteínas, una serie de cosas, lo conservamos mucho mejor secándolas al sol a bajas temperaturas que altas temperaturas, como se pueden hacer en hornos o en otro tipo de secadores de otro tipo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, ya estamos en la última pregunta. ¿El aire dentro del túnel es recirculado hasta su saturación o simplemente pasa a través del túnel y se desecha? Es una pregunta muy interesante. Nosotros en el túnel decidimos hacer una recirculación, más bien construimos una recirculación, en la realidad nunca la hemos utilizado, es bien complicado recircular aire y realmente lo que estamos haciendo es metemos aire caliente y después estamos expulsando el aire caliente al final del túnel. Realmente estamos tirando al ambiente una buena cantidad de energía. Lo que se hacía en algún momento es después, en esa salida de aire, todavía poníamos estantes o algo para poder presecar algo del alimento que íbamos a secar en un segundo lote, pero bueno, podríamos recircular y sería algo muy interesante. Lo que sucede es que si estamos recirculando, de todas maneras, durante el día tenemos la energía que nos está llegando de los colectores. Entonces, nos está llegando más energía de los colectores que la energía que podemos recircular. Sin embargo, durante la tarde o noche sería muy interesante, no lo hemos hecho y esperamos que lo podamos hacer. Hay una gran cantidad de variables que tenemos en la planta, que podamos recircular ya con el calentamiento de agua un poco de este aire, lo que nos evitaría o nos disminuiría la cantidad de energía que requerimos, pero lo tenemos que realmente controlar de manera mucho mejor que lo que tenemos en este momento, ¿no? No es tan fácil controlar la recirculación de aire como lo es controlar recirculaciones de agua, por ejemplo, ¿no? Que es mucho más sencillo, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias, doctor. Me gustaría leer algunas de las ubicaciones donde nos visitaron el día de hoy. Tenemos visita de la Patagonia, tenemos visita de Portugal,
Tenemos visita desde Argentina, de Cuernavaca, de Chile, de Chihuahua, de España, de la Universidad de Yucatán, de la Universidad de Campeche, de la Universidad de Salta, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de la Universidad de San Luis Potosí, desde Colotlán y entre otros lugares que tenemos acá. También tenemos participación de un club rotario, muchas gracias. Tenemos a Universidad de Guadalajara, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos nuestros participantes. Doctor, ¿me permite compartir pantalla? Voy a transmitir algo. Quisiera transmitirles. Este es nuestro logo. Y me gustaría hacer un pequeño comercial sobre la siguiente plática de Sal, Pimienta y Sol, que tendremos a cargo del doctor Eduardo Rincón, que será Deja el gas, cocina solar, el 9 de marzo, igual a la 1 de la tarde. Aquí en pantalla están nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Remsecos. De igual manera, vamos a tener próximamente ya la página de internet. Tuvimos el día de hoy una gran respuesta. Les agradezco muchísimo a todos. También les agradezco que la compartan vía redes sociales. Nuestro siguiente curso va a ser sobre cocción solar. Y como ya se podrán dar cuenta, y por el nombre de la misma red, tendremos un curso o una charla de secado solar y una de cocción solar. Y así irlas alternando una y una. Pero también en ese inter, como serán cada 15 días nosotros también vamos a tener un curso, un breve curso. El primero está por venir, yo lo voy a publicar en redes sociales para por favor estar atentos y pues les agradezco mucho su participación. Doctor Octavio, adelante por favor. Pues muchas gracias nuevamente a los participantes y bueno, lo que les pedimos es difundir esta red que esperamos que vaya creciendo cada vez más. Estamos iniciándolo realmente con esta sesión de manera interactiva. Entonces, si la pueden promover en sus países, en sus universidades, etcétera, pues sería muy importante y que nos vayan también, aparte de proponiendo temas o comentarios o algo, pues serán bien recibidos, ¿no? Y pues los que trabajamos en este tema, pues muy bienvenidos las charlas que nos puedan dar, ¿no? Será muy interesante conocer qué se está haciendo en otros países, qué se está haciendo en otros lados y creo que será muy enriquecedor poder conocer también lo que se está haciendo en otros lados y bueno, y poder hacer una red también de investigadores, de productores, etcétera, donde podamos promover estas tecnologías y ayudarnos unos a otros, ¿no? Le agradezco muchísimo, doctor Octavio, esta primera charla. Este es el banderazo de salida para toda la red. Muchas gracias a todos los que están aquí. Si me lo permiten, voy a estarles mandando boletines cada 15 días con los eventos que vamos a tener y también les pido a todos su participación, ya que al ser una red es muy importante que nos compartan, nos comenten, nos muestren qué están haciendo en sus países, nos muestren qué están haciendo en sus casas. Mucha gente tiene la idea de que es necesario algo demasiado elaborado para poder secar o cocina al sol. Créanme que es bien importante que nosotros seamos punta de lanza para esa conversión, de que impulsemos las tecnologías solares domésticas, claro que sí, para que poco a poco nosotros estemos cocinando y secando nuestros alimentos al sol. Muchísimas gracias. Con esto terminamos, invitándolos a todos a nuestro siguiente capítulo, que se llamará Deja el gas. Les repito una vez más, el 9 de marzo a las 13 horas, para que lo tomen en consideración. Les agradezco muchísimo a todos su puntualidad y su permanencia en esta sala. Muchas gracias a todos y nos vemos en 15 días. Gracias. Gracias.